Bien, y vamos a seguir hablando de este mismo tema, de una reunión donde los sectores políticos, lo veíamos ahí en la nota, no han podido zanjar y que tiene que ver sobre todo con este 6% de cotización adicional. Vamos a conversar con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, a esta hora. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Aquí estamos. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Dónde cree, diputada, que puede estar el punto de encuentro? Porque en la nota veíamos sobre todo los desencuentros, ¿no? Que tiene que ver, ya vamos a abordar el 6% adicional de cotización para lograr pronto una reforma de pensiones. A ver, lamentablemente las notas en general salen de las personas que salen como a hacer estas declaraciones también más extremas, ¿no? Pero el ambiente que se dio dentro de la reunión fue bastante distinto. Fue una conversación que fue, tú sabes, que fue pedida justamente por nosotros, por Renovación Nacional y la Comisión de Trabajo, porque la única forma de que lleguemos a una reforma de pensiones consensuada por todos o lo más cercano posible va a ser en una reunión de expertos, más políticos, más los partidos para tener acuerdos, y es lo que se va a empezar a dar ahora. Entonces, esas cosas que salen como peleando un poco a mí no me parecen, porque claramente ya tenemos la primera reunión que se va a hacer el próximo martes, donde vamos a ver el primer tema de los 4 que la ministra nos planteó, que era el 6%, la PGU, la industria y lo que ella llamó la cuarta edad también. Entonces, yo me quedo satisfecha por esta reunión en concreto. Ahora, nada puede decir y asegurar que vamos a llegar a un consenso, pero el gobierno lo tiene súper claro en su diagnóstico, y es por eso que las palabras de los ministros son mucho más suaves que las de los diputados. Es que tenemos que llegar a consenso, porque puede pasar lo que pasó con las otras reformas, que si bien pueden pasar por la Cámara, pero terminan después durmiendo en el Senado. Ahora, en la reunión del próximo martes, ¿por quién va a estar compuesta? ¿Por los mismos integrantes de la reunión de ayer, diputada? No, la ministra nos pidió que fueran solo expertos, y va a ir un experto ¿Ya? por... mira, nosotros no sabemos al final si es un experto por bancada o un experto por coalición. Eso es lo que se está viendo, porque tampoco sería justo de que nosotros somos, no sé, somos 4 o 5 partidos versus 20 y tantos partidos. Entonces, Claro. al final es un poco lo mismo. Lo importante es que vayan las personas que representen a las colectividades, que sean expertos en la materia, que tengan claro lo que nosotros, de hecho, Renovación Nacional ya tiene. Creo que somos los únicos que tenemos una propuesta concreta, que si bien incluso estos días la hemos ido mejorando y modificando, porque es importante escuchar las críticas, pero tenemos que llegar a acuerdos. Y por otro lado, los acuerdos tampoco pueden ser solo como temas aislados, porque van todos unidos. O sea, la industria tiene que ver con el 6%, tiene que ver con, bueno, con el tema de la cuarta edad, bueno, una infinidad de cosas. Entonces, si bien se pueden llegar a ciertos acuerdos, al menos el gobierno lo que quiere saber es cuáles son nuestras líneas rojas y cuáles son las cosas que uno pudiera ceder, y cuáles son las bases que puede tener cada coalición o incluso cada partido político para empezar a conversar. Y eso, para usted, diputada, bueno, primero le quería preguntar, ¿con cuánta periodicidad se van a ir haciendo estas reuniones? Le pregunto también por el plazo, porque en algún minuto la ministra Jara decía, ojalá antes de 2023, eso fue a principio de año, tener una reforma de pensiones, pero con estas diferencias que parecen ser siempre las mismas, por lo menos. Ya usted nos decía de los puntos en los que se avanza, pero cuando la diferencia se parece estancar con la discusión, ¿cuánto se va a acelerar con las reuniones que pretenden tener? Eso es difícil de asegurarlo hoy en día, porque la ministra nos dijo que no iba a presentar un cronograma. Pero tú comprenderás que este es un proyecto que tiene más de 400 artículos, y por otro lado tiene la urgencia del gobierno. Y las urgencias también a su vez tienen un periodo. Entonces, no sé cómo el gobierno se las va a arreglar para que la urgencia, que tiene toda una normativa por ley en el fondo, vaya corriendo junto con este cronograma que la ministra nos vaya poniendo. Se supone que por lo menos tenemos 4 temas, así que tenemos al menos 4 reuniones aseguradas.
Nosotros pensamos que también tenemos que tener una extra sobre el decreto ley 3500, que no deja de ser importante en de esta materia. Entonces, es difícil decir, mira, esto va a durar tanto. Y ahora hay un hecho que es también recontra importante, que estamos en un proceso de escribir nuestra nueva constitución. Y todos sabemos que este tema ha tenido, creo que es la primera iniciativa popular que se ingresó, que es Con mi plata no. Entonces, yo creo que legislar también apurado para que después algo después no comulgue, porque eso no sabemos todavía, con lo que diga nuestra Constitución también es complejo. Entonces, yo creo que si bien es urgente el tema, porque es una necesidad, yo te diría que fue parte importante también de la frustración del estallido social, tampoco tenemos que ir adelantándonos porque hay una Constitución en construcción. Y la cosa es que lo hagamos bien, ¿ah? El punto es no volver a tener una situación como la que estamos viviendo hoy día en 20 años más. Claro, ahora entonces no se puede disociar la discusión y el debate por la reforma previsional versus lo que están haciendo para escribir y previo al plebiscito, ¿no? Se juntan varias cosas, plebiscito de fin de año, los consejeros que van a estar también trabajando en eso. Bueno, eso es lo que yo he sostenido, que reconozco que me pescan poco en esa materia. ¿Por qué? Porque dicen que en el fondo nosotros igual tenemos como que imponerlo, porque es el bien de las personas. A mí me parece que no. Yo creo que dentro del estallido social existieron varios acuerdos. Uno era la nueva constitución, el otro el tema de la reforma, el otro de la reforma de pensiones, el tema de la salud. Bueno, fueron varias cosas que fueron como los pilares de esa frustración. Entonces, no tratemos de saltarnos ninguno y tratemos de solucionarlos todos. Entonces, yo creo que es importante saber si el tema va a tener asidero en la nueva constitución, si se va a aprobar, si no se va a aprobar, y sería lamentable que la constitución diga una cosa y nosotros hayamos determinado otro sistema. Yo creo que no tenemos que apurarnos, tenemos que ser muy realistas, porque te insisto, aquí hay una fuerte ya manifestación popular que dice con mi plata no. Entonces ya el decir el 6% no, pero el 4 y 2 también va a causar molestia, hay que explicar muy bien eso. Nosotros, por ejemplo, consideramos que la propuesta actual del gobierno, cuando te dice 4 y 2, la gente está pensando que ese 4 se va entero a la cuenta individual. No, y es al revés. Es el 2 para la cuenta individual y el 4 para esta nueva social. Cuenta que es como social, y que Renovación en el fondo, Nacional, según la explicación, es bastante parecido a las cuentas nacionales. ¿Y Renovación Nacional qué es lo que propone, diputada, en torno al 6% adicional? Mira, nosotros tenemos una propuesta que incluso la hemos ido variando en este tiempo porque somos capaces de escuchar las críticas. En un principio nosotros tenemos solidaridad, pero consideramos que la solidaridad se tiene que hacer con los impuestos generales de la nación, que sobre todo es la PGU. Pero también hacemos propuestas, y ahí tenemos 4 propuestas, pero también tenemos propuestas en el 6% con una mirada de género, donde en el fondo hacemos una solidaridad intergeneracional, es decir, que en el fondo los hombres de alguna forma, al menos por un tiempo largo, estarían apoyando a todas aquellas mujeres que están cotizando. Entonces nosotros tenemos propuestas de solidaridad, se ha tratado de decir que la derecha no la tiene y personalmente hemos insistido mucho y Renovación Nacional sobre todo en ese tema que necesitamos cambios, la solidaridad tiene que estar presente, pero es muy importante que no existan platas que queden de alguna forma dando vuelta en estos seguros sociales, en estos seguros colectivos, en estos fondos colectivos, que a veces podrían ser muy tentador para algún gobierno de turno echarle mano por alguna causa que podría ser bastante noble y justificada, pero consideramos que la plata de las pensiones tiene que ser para pensiones y que no puede existir ninguna otra posibilidad de uso de esos fondos. Diputada, la quiero llevar a otro tema porque el presidente Gabriel Boric de gira en Europa, en España particularmente, dio una entrevista y señalaba como uno de los gestos que se van a ir conociendo, discutiendo en estos días sin duda, es este llamado que hace o que pretenden hacer a todos los partidos políticos cuando se cumplan 50 años en septiembre próximo del golpe de Estado. Me imagino que desde Renovación Nacional, si bien hay posturas distintas, en su postura, diputada, en torno a este llamado, ¿cómo la toma? Bueno, yo creo que hay que tomarla bien. Hay que entender las buenas intenciones del presidente. El presidente tiene claro que este país está tremendamente dividido y este es uno de los grandes temas que nos divide, a pesar de que han pasado 50 años. Lo que pasa es que él tiene que ser muy cauteloso de que no exista como una sola verdad oficial,
porque en el fondo las únicas verdades son aquellas que han pasado por la justicia. Esas son realmente las verdades que uno no puede negar y por eso que en el Congreso estamos viendo el tema del negacionismo. Pero lo que yo espero que sea una oportunidad de, de como lo han vivido otros países, que de una vez por todas nos reconciliemos, reconozcamos ciertos hechos que no pueden ser ni volver a repetirse en nuestro país. Tenemos que reconocer también y hacer un análisis profundo también de los motivos que causaron también el golpe de Estado, pero todo esto con un solo fin, que es la reconciliación. A mí me encantaría que ese día, y siempre sueño con que suenen las campanas, suenen las sirenas, todos los chilenos salgamos a abrazar a la calle para permitir, sobre todo, que la juventud pueda escribir su propia historia. A mí me da mucha pena cuando veo incluso parlamentarios jóvenes que vienen con una mochila ideológica muy fuerte que pareciera que vivieron ese periodo que fue tan brutal y que muchos de nosotros, yo bien era chica, pero lo vivimos. Y después ya no tan chica porque duró 16 años, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que ser muy cautelosos con estas cosas, estas mesas que se pueden hacer. Yo tengo confianza que el ministro de Cultura lo haga muy bien, porque claramente a él lo pusieron para esto, pero lo importante es que no existan verdades oficiales como imposición de verdades, Diputada. porque si no, eso va a producir mucho malestar también en una parte importante de la ciudadanía que tiene otro pensar. Sí, y para terminar, ¿cree que adhiera en la mayoría de los sectores políticos? Y le pregunto sobre todo por las diferencias que se han visto en los últimos días en su sector, en Chile Vamos. Que adhiera Al llamado del presidente. en la conmemoración. Yo creo que sí, fíjate, yo creo que al final la razón se va a terminar imponiendo en la medida, como te digo yo, que no te impongan una verdad oficial. Y eso es. Yo creo que la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el cuidar nuestra democracia, son cosas que se pagaron a alto precio y son las cosas que tenemos que cuidar muchísimo. Y quieran o no quieran, este país está compuesto por una diversidad de personas y tú tienes que respetarlo. Ahora, lo que no se puede negar son todas aquellas verdades que ya pasaron por un juicio, ¿ah? Porque hay ciertas cosas, hay ciertas investigaciones que se van haciendo, que si bien son muy fuertes y muy dolorosas, pero no concluyen no son una verdad oficial porque no han pasado por un juicio político, o sea, por un juicio de nuestra Corte Suprema o nuestro juzgado. Entonces yo creo que el presidente tiene que tener mucho cuidado y él sabe que tiene una responsabilidad tremenda, que él ya no es un diputado que decía cosas que eran bastante fuertes en esta materia y que hoy día la responsabilidad de la reconciliación nacional está puesta en sus hombros. Y nosotros vamos, al menos yo como parlamentario, voy a hacer todo lo posible que avancemos en reconciliación y que estos 50 años vayan quedando en la memoria para la no repetición, pero también para que no volvamos a caer en la posibilidad de un golpe de Estado también. Bien, muchísimas gracias, diputada Jimena Sandón, por hablar con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos, hasta pronto.